Roy, iniciemos, por favor. Adelante, Roy, por favor. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, continuando con toda esta jornada, tenemos una sala llena de investigadores que estarán contando su experiencia y sobre todo compartiendo estos conocimientos a través de todo el proceso de investigación, de generación de conocimiento. Es importante también rescatar que en esta semana de investigación 2025, a través de la Red Peruana de Universidades, tenemos una jornada bien larga y en esta ocasión tenemos la Mesa de Investigadores de Ciencias Sociales número 3, una actividad donde tendremos la presencia también de distinguidos y sobre todo reconocidos investigadores de diferentes universidades. A través de ello tenemos la presencia de Raúl Arias Sánchez, él es de la Universidad Nacional de Huancavelica. También tenemos la presencia de Olga González Sarmiento desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También estaremos recibiendo a Luis Rudogba del Castillo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. También se sumará a esta mesa de investigadores Lisette Cecilia Vélez Santillán. Ella es de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Una serie de conversación y sobre todo indicarles a todos nuestros presentes que a lo largo de esta jornada el- si existen algunas dudas, lo podamos hacer a través del chat, porque al finalizar de la presentación de todos nuestros facilitadores, estaremos respondiendo esas dudas para que tengamos de esta forma una mesa organizada. También les quiero comentar que tendremos un enlace de asistencia que es importante también para poder validar vuestra participación en esta jornada de investigación. Entonces, de esta forma, le recordamos también a todos los asistentes de tener cuidado con los audios, con las cámaras, por favor. Esta sesión está siendo grabada y con esas recomendaciones podemos dar inicio. En esta ocasión tenemos la presencia de Raúl. Él es parte de la Universidad Nacional de Huancavelica. Es importante también reconocer toda su formación y toda su experiencia. Él es doctor en educación, investigador principal y docente de la Universidad Nacional de Huancavelica. Su labor académica se orienta netamente en el fortalecimiento institucional, la educación superior y el desarrollo regional. Ha ejercido cargos de gestión académica vinculados a la cooperación y relaciones internacionales. De esta forma, nos va a brindar información sobre los significados socioculturales del valor y el consumo en estudiantes de una universidad pública peruana. Damos la bienvenida al investigador, al profesor Raúl. Te escuchamos, tenemos 15 minutos para poder compartir tu experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, querido Roy, y reciban un cordial saludo a toda la mesa que el día de hoy nos acompaña de manera virtual. Eh, Quiero iniciar esta presentación con lo siguiente. Hay un arduo trabajo que hace la Red Peruana de Universidades a la fecha de poder generar estos espacios de diálogo. Sabemos que el tiempo es bastante corto, pero también sabemos que es el necesario como para poder mostrar mucho de lo que se viene trabajando a nivel del país, más aún considerando que esta es una red y un soporte muy importante para todos los investigadores de la Universidad Peruana. En ese sentido, agradecemos este espacio y pues vamos a lo nuestro. Este título obedece o forma parte de un proyecto de investigación mucho mayor vinculado a la gamificación universitaria y al emprendimiento, el cual pues es subvencionado por el Fondo de Gas de Camisea.
Entonces, les voy a mostrar una pequeña parte de lo que hemos venido trabajando en casi 3 años de trabajo, valga la redundancia, y quiero empezar con esto que nos llama poderosamente la atención aquí en Huancavelica y evidentemente en gran parte del país y del mundo, que es el dinero. ¿Quién de nosotros no tiene ahora, en este preciso momento, una moneda de un sol, por ejemplo, un billete? Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese dinero, con ese billete que tenemos en mano? Algunos, pues lo destinamos para el consumo ordinario, es decir, para nuestra alimentación, quizá para comprar un desayuno. Otros, creemos firmemente que ahorrándolo, vamos a tener un pequeño capital a largo plazo que nos va a servir para adquirir otras cosas. Y hay algunas otras personas que preferirían tenerlo guardado bajo el colchón para que éste pueda utilizarse en cualquier eventualidad o quizá algún infortunio que el futuro depare. Lo cierto es que cada uno tiene una percepción muy diferente, que cada uno ha aprendido a partir de un escenario intergeneracional ese valor simbólico que tiene el dinero, cómo usarlo y sobre todo que éste se ha convertido también en parte de nuestra vivencia en el día a día. Así que ese proyecto enorme que tenemos, vamos a seccionarlo únicamente en esta oportunidad en el significado sociocultural del valor y el consumo, en este caso en estudiantes de una universidad pública de nuestro país, la cual es en este caso mi UNH. Aquí vemos el contenido en cómo se ha dividido esta presentación y pues vamos a comenzar dando esta pequeña introducción. Y nos enmarcamos en que el dinero no solamente pues resulta un elemento cuantificable o numérico que nos ha permitido pues a la sociedad occidental principalmente hablando convertirse en un medio de intercambio. Detrás de esto, detrás de los números, hemos encontrado, y muchos investigadores corroboran ello, que existen códigos culturales, relaciones de poder y hasta sistemas internos que a simple vista no han sido tan bien estudiados por la academia y que evidentemente necesitan nuestra atención. En ese sentido, a nivel del escenario económico, em, el dinero tiene una gran influencia en nuestra vida, no solamente porque giramos en torno a la cuantía o el valor del mismo, sino que este también modela nuestra percepción, nuestras preferencias, hasta nuestra propia interpretación del mundo. Es increíble cómo este elemento ha ido evolucionando en la historia de la humanidad y pues el día de hoy se ha convertido, como dicen algunos sociólogos, en una extensión más que guarda conocimiento dentro de la humanidad. Así que el dinero, en primer término, vamos a entenderlo como una construcción cultural. Es decir, ha sido creado, ha sido inventado por cada uno de nosotros, los seres humanos, se ha legitimado seguramente en un consenso y pues nos hemos puesto de acuerdo en que este va a ser el medio de intercambio. Sin embargo, este objeto no solamente es un objeto neutral, sino que también refleja valores, relaciones y sobre todo jerarquías sociales. Es decir, quien posee más de este recurso, pues evidentemente está posicionado de una mejor manera en contraprestación de otro que no. Ahora bien, en el escenario universitario, es decir, en el espacio de nuestro trabajo, hemos evidenciado que este apartado tiene tres connotaciones bastante interesantes. Uno, el de la autonomía, el del prestigio y sobre todo el de la pertinencia. Así también en esta investigación se ha evidenciado que existen o coexisten lógicas de mercado que no solamente están arraigadas en el escenario occidental,
sino que también existe una convivencia con algunas prácticas económicas de la esfera andina. Así también el dinero representa, ¿no? O tiene en sí un valor intrínseco, el cual no solamente representa la forma de cambio, sino que también es el resultado de diversos procesos sociales. En este caso, y para ser más específicos, dentro del escenario universitario en donde nos dispusimos a trabajar, está muy vinculado a las expectativas de movilidad social, teniendo como punto de partida que mientras más uno estudie, pues mayor va a ser la movilidad social que podamos adquirir o alcanzar. Así también, el dinero tiene un atributo como un elemento de consumo dentro de nuestra práctica cultural, y esta se relaciona de manera bastante interesante con algunas expresiones de identidad, de aspiración, como también de vínculos sociales en general en la región andina. Para el caso de nuestra investigación, hemos encontrado que también se afinca en escenarios ideológicos, en espacios de estética, así como también en la pertinencia hacia un grupo social. Y lo vamos a ver más adelante. Así también se acude como un punto o soporte teórico a esta llamada economía de la moralidad, la reciprocidad y del don, de la cual hay una vasta literatura. Sin embargo, hemos encontrado que todavía se mantienen algunas prácticas de reciprocidad en cuanto a la vivencia de los estudiantes, que en este caso utilizan el dinero como medio de intercambio, pero también pueden manifestar esa expresión de compañerismo, de amistad, con formas tradicionales, como el Aini, por ejemplo. Así también, al día de hoy existen concepciones diversas o contemporáneas que son influenciadas por la globalización. Y esta hace que el dinero, el valor como el consumo, estén también influenciadas por la globalización. Y esto no deja de lado a los estudiantes universitarios, quienes generan sus propias estrategias de adaptación y hacen que el consumo colectivo, como también la forma de endeudarse, sea bastante particular e interesante para nuestro estudio. Muy bien, teniendo ese abanico de teoría, de autores y de casos, vamos a ir a aquello que nos compete. Esta investigación, a manera de resumen, pues se basó en el método científico de corte mixto, cuyo diseño etnográfico nos ha permitido hacer dos cosas. En primer lugar, entrevistar a los estudiantes in situ y también pues tomar algunas encuestas que nos han permitido triangular esa información y percepción para poder comprender estos significados en torno al dinero, el valor y el consumo. Y aquí están los resultados. Y voy quizá un poco rápido a ello, porque los resultados a su vez tienen detrás un componente bastante amplio que necesita debatirse, que necesita discutirse. En primer lugar, la dimensión sobre las prácticas de consumo y sentido cultural se han traducido, vamos a decirlo así, de la siguiente manera. Del total de estudiantes encuestados de los diversos programas de estudio de la institución, un 87% señaló que prioriza, por ejemplo, los gastos en función a la utilidad que estos puedan llevar para su formación académica. Es decir, están preocupados en adquirir una laptop para poder hacer sus trabajos, están preocupados de poder tener el servicio de Internet que hoy en día es innegable no poder tener. También llama poderosamente la atención que un 65% de los jóvenes con los cuales hemos trabajado destina también un poco del dinero que tienen para espacios de recreación, como complemento en este caso a su vida académica. ¿Y en qué lo usan? Por ejemplo, a los conciertos, algunos a los espacios de cine y demás.
Un 72% nos habla que son influenciados por el grupo en la toma de decisiones con respecto a una compra. Este es interesante, ya que el consumo no solamente parte de una necesidad individual, sino que es influenciado por el grupo o por el contexto en donde el estudiante se pueda encontrar. Es decir, la moda tiene bastante efecto en ello. Y finalmente, existe también un ideario de consumir juntos, es decir, esto es un dato cualitativo, producto de las entrevistas, y evidencia de cómo los vínculos afectivos y el sentido de pertenencia juegan un papel importante dentro del escenario de la vida universitaria. Es decir, un compañero, por ejemplo, no puede tener el suficiente dinero para poder hacer un trabajo o para una impresión o para una copia o para un viaje de estudios. Y son los otros del entorno quienes, a pesar de la dificultad o la necesidad, ponen una pizca o un granito de arena para que este compañero que no tiene la posibilidad de asumir ese gasto pueda hacerlo. Eso nos pareció bastante interesante. En cuanto a la segunda dimensión de trabajo, tenemos lo siguiente. En primer lugar, un 58% participa de intercambios no monetarios, es decir, los jóvenes aquí en la Universidad de Huancavelica suelen ser muy solidarios, es decir, se prestan materiales, comparten el transporte, convidan sus alimentos en diversos niveles. Así que eso hace que la economía moral universitaria se pueda fortalecer y claro está, se mantenga el principio andino de la reciprocidad. Sin embargo, un 42% hace notar de que el dinero también es una señal de prestigio. Es decir, hay estudiantes que se empiezan a posicionar con respecto a aquello que compran o aquello que gastan. Y hemos notado que esto es mucho más frecuente en los varones. Así también hemos trabajado una dimensión de género que tiene que ver con el prestigio y pues evidentemente la tendencia apunta de que son los varones quienes están pues más alineados con este indicador. Sin embargo, se ha notado también una tendencia interesante con respecto a las mujeres, quienes suelen ser mucho más solidarias. Así que aquí en la universidad nuestras alumnas pues resultan mucho más amigables, mucho más condescendientes con respecto al uso de los diversos recursos. La 10 dimensión C, minutos. sí, excelente. La dimensión C nos habla sobre la identidad y el estatus, ¿ya? Un 69% identifica, por ejemplo, que utilizar una ropa de marca o un celular tipo iPhone, pues es un símbolo de estatus y de prestigio, ¿no? Y hemos notado lo siguiente, escuelas o facultades como las de ingeniería y ciencias de empresariales resultan ser mucho más competitivas, académica y socialmente hablando. Es decir, para ellos es muy importante, por ejemplo, tener en posesión un iPhone, mientras que programas como educación o ciencias agrarias simbolizan, o mejor dicho, tienen mucho más cercanía con el valor simbólico del dinero. Es decir, que ellos, más que ostentar, buscan satisfacer una necesidad de forma muy práctica y esto también es algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Esta cuarta dimensión reconoce que el valor de los bienes y demás elementos que pueda tener el estudiante no solamente están definidos por el precio, sino en este caso por la utilidad. Y tenemos un 75% de estudiantes que avisoran ese escenario. Em, Finalmente, quiero señalar, me parece que no están acá las conclusiones, pero bueno, finalmente quiero señalar de que este estudio nos ha permitido dos cosas, saber cómo están ingresando, con qué percepción están ingresando nuestros estudiantes a la universidad y cómo a la fecha muchos de ellos la siguen percibiendo de la misma manera. Queda todavía un trabajo pendiente, que es apuntar si es que esta percepción se pueda mantener en los ciclos
que ya van a aterrizar en el término de la carrera o posterior a esta. Bueno, el tiempo ha sido bastante ingrato. Aquí tenemos algunas referencias por las cuales podríamos consultar y quedamos siempre a la orden y a la entera disposición de la sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Efectivamente es un tiempo corto, pero por ahí podemos ir investigando también a través de la publicación de estos resultados que nos ayudan a entender estos panoramas socioculturales en base a la realidad de las universidades públicas en el Perú. Agradecemos una vez más la presencia y sobre todo el conocimiento que comparte el doctor Raúl Arias. Agradecemos también a la Red Peruana quien nos ha generado este espacio para poder compartir el resultado de estas investigaciones y también poder juntar a destacados académicos de diferentes universidades a nivel nacional que están presentando sus trabajos. Tenemos la presencia, haré un llamado al doctor Luis Rucova del Castillo si se encuentra presente en sala y si no, podemos continuar. Podemos continuar con la doctora Olga Teresa González Sarmiento. Ella es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que presenta su investigación y nos hablará también sobre la revitalización de saberes ancestrales en el diseño curricular de EIB y sus implicancias sobre el aprendizaje de los estudiantes. La doctora Olga es doctora en educación en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y magíster en tecnología educativa, vicedecana de la Facultad de Educación en la UPCH, con amplia experiencia en formación docente y neuroeducación. Investiga sobre didáctica, currículum y aprendizaje mediado por tecnologías. De esta forma damos una cordial bienvenida a la doctora Olga. Bienvenida, doctora. La escuchamos. Doctora, disculpe su micrófono. Disculpen, estaba saludando. Este trabajo ha sido realizado por 3 personas, con la magíster Ingrid Guzmán, que es la jefa de carreras de EIB en la universidad, por la doctora Alejandrina González, jefe de investigación, y por la que habla. Todo esto surgió con una preocupación. Comenzamos a indagar cómo venían los chicos desde sus localidades y por qué funcionaban, aprendían o simplemente no funcionaban, qué variables intervenían y por qué razón. Entonces, un poco nuestra hipótesis tenía que ver con que teníamos los saberes ancestrales. Quiere decir, allí había un elemento que tenía que ver con qué conocimientos, qué saberes tenían aprendido desde sus localidades de pertenencia y cómo los utilizaban. Y después, aparte, teníamos la idea de que qué tipo de saberes ancestrales y si esos saberes ancestrales nos permitían o les permitían aprender mejor. O sea, aprender mejor partiendo de sus propios conocimientos ancestrales, que tenían que ser rescatados y utilizados como manera de input para poder salvar su aprendizaje de carrera por encima de todos los otros aspectos que intervenían en su presencia en la universidad. Entonces nosotros decíamos, ¿con qué lo aprendemos? ¿Con qué les enseñamos mejor? Y pensamos que primero había que rescatar todos esos saberes ancestrales, que son elementos que tienen que ver con las necesidades educativas de los pueblos originarios, el reconocimiento de sus lenguas originarias, sus culturas y sus cosmovisiones. Y veíamos que aunque fueran personas que están trabajando en un ámbito, por decir, andino, era mejor
aprender desde ese ámbito andino que aprender desde el ámbito de la Amazonía. ¿Por qué razón? Porque en la parte andina, las personas hacían, daban a entender que tenían mucho un mejor aprendizaje por lo que ellos eran capaces de hacer desde su estancia en la universidad, a en el campo de la Amazonía donde no encontraban tanto la conexión. Entonces pensamos que estos saberes ancestrales había que hacer una buena selección y ver de qué manera podían utilizarse para motivar más al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, una cosa que hicimos, por ejemplo, tuvo que ver con una celebración que trabajamos para el Día del Año Nuevo Andino. En esta celebración hicimos un trabajo, creo, bastante interesante que permitía identificar esos aspectos que hemos dicho, similitudes, pertenencias, cosmovisiones, culturas, etcétera, cómo se percibían las interpretaciones que había desde los saberes ancestrales. Eso fue por un lado. Entonces nosotros comenzamos a ver que los jóvenes había una clara diferencia entre la manera de interpretar estos temas entre las personas que pertenecen a la zona andina con respecto a las que pertenecen a la zona de la selva. Entonces, tratamos de unir desde ese punto de vista no solamente lo que hacían o cómo interpretaban todo, mensajes, medicación, etcétera, cómo ellos eran capaces de mejorar su saber o unir ese saber occidental junto con con los saberes originarios de determinada zona del país. Nosotros tenemos personas que hacen toda la interpretación desde su cultura. Tenemos de varias, Aguajún, de varias sociedades em, que buscaban comprender su realidad y sobrevivir a lo que es el aprendizaje de una carrera a raíz de lo que se propone. Entonces comenzamos a proponer y a hacer el ejemplo. ¿Qué son saberes ancestrales? Pues saberes ancestrales, lo sabemos todos, son sus prácticas agrícolas, medicina tradicional, espiritualidad incluso, y una integración de todo lo que es esos nuevos conocimientos o antiguos conocimientos para ellos, pero tratamos de integrar en la práctica con lo que da em, por ejemplo, decir em, qué puedes conocer, qué puedes aprender y qué puedes utilizar desde los saberes de tus abuelos. Entonces ese día que vinimos para celebrar el Año Nuevo Andino, vinieron muchísimas personas, familias, encontramos a un club que hay en Villa El Salvador que era de señores de 60 años para adelante. Entonces, estos señores vinieron y hubo diálogo intergeneracional con respecto a los jóvenes. Y ellos enseñaban para la gastritis, tú deberías de tomar tal cosa, y le decían lo que ellos conocían. Y los otros jóvenes que nosotros ya habíamos preparado en análisis, si se da una cuestión de tipo aprendizaje significativo, de que tenemos como todos sabemos, el aprendizaje significativo se convierte en significativo cuando somos capaces de entendernos en base a algo común que hay. Entonces, mi abuelita me dice que tal cosa y yo hago tal otra. Entonces, ahí está la significatividad del aprendizaje, porque se basa en algo que es conocido y también se basa en algo que puede ser resultar conocido justo porque mi abuelo, mi abuela o alguien es capaz de explicarnos cómo avanza todo. Y por eso resulta significativo. Y en otro concepto que también nosotros tenemos, que para que haya aprendizaje significativo, o sea, el único tipo de aprendizaje donde se puede ver que realmente ese aprendizaje es válido, es por eso y se le llama significativo,
Es cuando yo hago esa comparación entre lo que ya conozco y lo que recién estoy aprendiendo. Entonces, de repente algunos tienen sus abuelos, tal, pero no necesariamente ellos han asumido ese conocimiento. Entonces, nosotros comenzamos a hablarles, en el momento que los preparábamos, de la necesidad de aprender y no perder nuestras raíces. Entonces, eso fue algo que también interesó. Entonces, este trabajo es para examinar, la idea era examinar cómo aprende uno a desarrollar su pertenencia, cómo aprende uno a hacer ese match entre lo que es conocido y lo que falta por conocer, y que a través de eso uno podía llegar a la motivación del aprendizaje, porque la motivación del aprendizaje es muy valiosa y es lo único que consolida aprendizajes verdaderos. Ya por allí iba la cosa al comienzo. Teníamos que ver, por ejemplo, en las implicancias que tiene esto en el aprendizaje de los estudiantes. Que tiene que haber un proceso de inclusión, pero esa inclusión genuina, que haya pertenencia, a pesar de que yo pertenezca, por decir, a los Aguajún, que tenemos un grupo grande acá de Aguajunes, y nosotros ser capaz de comprender cómo interpretan esto los que son de esa etnia y cómo aprenden en base a esta motivación. Entonces, sucedió otra cosa, otra actividad que hemos estado haciendo justo el día de ayer. Hicimos una presentación en una zona que se llama muy bonita de la universidad, que se llama La Neurona, una forma que tiene justo de una neurona, y habíamos tenido un trabajo sobre el tema de que si somos capaces de identificar lo que es nuestro, diferenciar lo que es de otro, pertenece a otra cultura, y aprender a valorar ambas cosas. Entonces, nuestros chicos, como parte también de la investigación, lo que hicieron es generar lo de ayer era sistematización de acciones para el Día de la Sostenibilidad y cuidado de la preservación del planeta. Entonces, ¿con qué saberes ancestrales lo combinábamos? Y cómo eso hacía que uno reconociera y aprendiera de manera significativa. Entonces, ahí la idea era fortalecer la identidad cultural y sobre todo ese deseo de pertenencia, el sentir que somos diferentes, realmente somos muy diferentes a lo largo de todo nuestro país, a lo largo y ancho de todo nuestro país, pero el hecho de encontrar los puntos, reconocer los puntos de encuentro entre culturas es muy valioso para aceptar la cultura del otro con respeto y ganar pertenencia frente a los conocimientos y avances en mi propia cultura. Un compromiso que tiene en este momento el tema de las competencias interculturales es la empatía, porque a veces no nos reconocemos ni siquiera como peruanos. El pensamiento crítico, que es, como sabemos todos, la base que se pretende en cualquier carrera, y más aún estos jóvenes que están aprendiendo un montón de cosas, aparte de cómo se enseña en interculturalidad, también ver de qué manera podemos contextualizar ese aprendizaje. Entonces, acá el mayor problema que hay y que encontramos nosotros es que existe una brecha entre políticas educativas. Incluso en el trabajo intercultural hay muchas diferencias y hay muchos desacuerdos inclusive. Entonces, para eso es que necesitamos la empatía y todo lo que estamos hablando por acá. En el caso de las justificaciones, bueno, en las justificaciones para los saberes ancestrales, como tal, no se dan. Se tienen que revitalizarlos, se tiene que reconocerlos, se tiene que verlo desde un currículo de necesidad epistemológica. Entonces hay que reconocer, validar conocimientos originarios, saber que cada conocimiento puede existir como tal, puede ser un conocimiento que sea mezcla del enfoque occidental y el enfoque de revitalización de saberes, o el proyecto que sustenta el enfoque dialógico.
lo básico que hay que hacer para encontrar un punto de equilibrio, un punto de creación de conocimiento, debe de ser que metodológicamente y a través de la reflexión y el enfoque dialógico, como por ejemplo lo que nosotros hemos utilizado, lo de investigación-acción, y también la sistematización de metodologías, porque solo a través de la reflexión, de la búsqueda de la revitalización de ese conocimiento, va a hacer que nosotros hagamos la creación, el entendimiento de esa pertenencia y esa creación de conocimientos. Entonces se tiene que ver como parte de que se incorpora el conocimiento a nuestra realidad. Entonces, el conocimiento, en este caso de formación de un estudiante de EIB, tiene que ver, por ejemplo, con el conocimiento curricular. Y ese conocimiento curricular está enriqueciéndose a medida de que escribamos un currículo que sirve de que ellos, como punto más exacto de entendimiento, sean capaces de reconocerse como tal. Pero por encima de eso, de reconocerse con personas de pueblos originarios que se expresan en una carrera que es una segunda, aprendida en una segunda lengua, la gran mayoría de ellos. ¿Y cómo están aprendiendo? Están aprendiendo también como algo que viene en el currículo, pero muchas veces ese algo que viene en el currículo está mm, suelto, no se involucra con lo que tienen que aprender ellos, lo que tienen que dominar para enseñar como EIB y lo que tienen que compartir respetando los otros conocimientos originarios como parte de su aprendizaje. O sea, ellos tienen que, como principal resultado de su trabajo ellos tienen que reconocer sus saberes ancestrales, tienen que amar esos y respetar esos saberes que tienen como parte de sus ancestros, tienen que saber incorporar la cultura occidental que puede estar vigente, pero que no necesariamente interpretarlo, imitar interpretando ese respeto a esa cultura. Tampoco pensar que son menos, no, de ninguna manera. Tiene que haber un respeto de la persona que se mueve en una cultura de tendencia occidental a una cultura originaria. Entonces tiene que haber quienes vean ese conocimiento como parte principal del aprendizaje. Entonces, a eso se veía. Si nosotros enseñamos con saberes ancestrales, después de haber hecho un escoger cuáles son los más vitales que hay que cuidar, entonces lo que hay que ver es escogerlos, transformar el currículo, Doctora, 4 minutos tenemos, por favor, disculpe. ya, transformar el currículo y hacer que ese trabajo se dé. Entonces nosotros ahí la pregunta fue cómo revitalizamos estos saberes ancestrales para que nos den como resultado la motivación. Porque como todos sabemos, cuando tenemos que nuestros estudiantes sepan de una manera significativa, mm, tiene en primer lugar captar la atención de los estudiantes, que haya un momento de reflexión para que razonen, de desarrollo del pensamiento crítico y, por supuesto, el llevar esas vivencias, esas experiencias a un diálogo de saberes que llegue al punto donde ambos nos encontremos y en ese camino de que ambos nos encontremos, formemos una identidad y un trabajo visto desde un punto de la mirada de la, de la reflexión. La revitalización de saberes tiene implicancias como la motivación, por eso les decía, si no hay atención, no hay reflexión, no hay motivación, no hay aprendizaje. Ese es el orden. Si la persona no está motivada a aprender, por mucho que tenga el mejor profesor del mundo. Entonces ahí, ¿cómo se aprende acá? Bajo las percepciones de los estudiantes. ¿Cómo pueden hacer ellos para incorporar, conseguir mejores aprendizajes
a partir de saber, del conocimiento y aprendizaje, con H, de de saberes ancestrales y conocimientos de tipo basado sobre todo en vivencias. Las diferencias culturales Estamos en este contexto dependen. específico de áreas temáticas, de acuerdo a la investigación que hemos visto, el menor número de publicaciones en esta oportunidad se ha concentrado en el área de implantología, ¿no? Considerando como áreas temáticas las principales. Ya. Por ejemplo, decimos vivencial porque al aprender sobre tradiciones y prácticas de sus antepasados, los estudiantes pueden encontrar un sentido de identidad y de pertenencia que hemos mencionado varias veces, que fomente su interés y su participación en el proceso educativo. Entonces, básicamente, la, la metodología fue, pues, grupos focales, entrevistas a expertos, que eran los sabios de la comunidad, em, especialistas en la temática de IB, y hemos entrevistado también a nuestros egresados, y bueno, acá está el resultado del objetivo 2, conceptos claves, qué significan cada uno de los términos que hemos estado mencionando. Diseñar propuestas pedagógicas. Lo que se esperaba era que en base a estas ideas se diseñaran propuestas de tipo pedagógico que fortalezcan esa integración de saberes ancestrales en el currículum y luego transformar el currículum para que sea más cercano a cada persona. Es la explicación que estoy haciendo de manera el diseño curricular. Bueno, el resultado de objetivos. Las conclusiones. Los jóvenes que se forman como docentes CIB valoran profundamente esos actos comunitarios, porque sienten que es lo que ellos aman y lo que ellos reciben como recuerdan también como parte de su estadía en una comunidad. La revitalización de saberes es cuando se elaboran esos proyectos de este tipo para que esa revitalización de saberes sea una realidad. Es como la columna vertebral para formar docentes con competencias interculturales. Y la revitalización de saberes requiere un conjunto de estrategias que en nuestro caso lo que hicieron nuestros chicos con el Día de la Sostenibilidad, ellos hicieron una experiencia donde em, ¿cómo se puede decir? Creaban estrategias que las trabajaban luego para que sus niños aprendieran a revitalizar saberes ancestrales. Yo realmente, a mí me dijeron que era media hora, por eso que sí, la doctora Alejandrina me dijo, por eso que lo hice más largo. Bueno, muchas gracias. Doctora, muchas gracias a usted. Sí, lamentamos también este espacio corto, reducido para poder abordar tanto conocimiento que se ha ido generando a través de vuestras investigaciones, según lo que tengo entendido de la red peruana, los 15 minutos para poder ir compartiendo y sobre todo despertando la curiosidad para poder investigar e indagar más sobre estos temas y los resultados que están generando nuestros expositores en esta ocasión. También las disculpas. Tenemos la presencia de la magíster Lisette Cecilia Vélez Santillana. ¿Está presente, por favor? Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Muy bien. Mientras tanto, en este caso, la magíster Lisette es parte de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Es magíster en ciencias sociales y docente investigadora de la casa de estudios mencionada. Desarrolla proyectos orientados a la interculturalidad, ciudadanía y desarrollo sostenible en comunidades rurales de la región Amazonas. En esta ocasión, a través de los 15 minutos de exposición, nos mostrará los resultados del programa Juntos en la región Amazonas,
un enfoque socioantropológico desde las comunidades rurales e indígenas. Magíster Lisset, te escuchamos. Tiene que poner pantalla completa, profesora. A ver, un minuto que estoy compartiendo. Ok, muchas gracias. Mientras que vemos el tema técnico, mencionarles que este espacio también busca contribuir reflexiones sobre el proceso de investigación y la comprensión de dinámicas socioculturales, educativas y comunitarias en diferentes contextos de nuestro país. Este espacio tiene el propósito de fomentar, inspirar ese interés de investigación interdisciplinario, sobre todo alineado a las ciencias sociales, para fortalecer una investigación aplicada en beneficio de nuestras comunidades locales, nacionales y sobre todo reforzar a la Academia Nacional con cada uno de estos conocimientos generados por nuestros expositores, investigadores de diferentes universidades de nuestro país. Esto gracias a la Semana de Investigación que ha ido organizando desde la Red Peruana de Universidades. Invitarlos también que al finalizar estaremos compartiendo el registro de asistencia para que ustedes puedan ingresar a través de ese formulario. Magíster, no sé si tenemos ya la posibilidad de compartir en pantalla completa. Perfecto, ahora sí podemos visualizarlo de mejor forma. Le escuchamos. Sí, bien. Buenas tardes con todos. Pido las disculpas del caso para poder empezar. No sé si se logra ver bien la pantalla. Sí, se ve perfectamente Sí, y contamos con 15 minutos. Gracias. bien. Bien, en esta oportunidad voy a presentar los resultados de una investigación que se realizó este año en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Esta universidad lleva por título el programa Juntos en la región de Amazonas, un enfoque socioantropológico desde las comunidades indígenas, perdón, rurales e indígenas. Bueno, la estructura está la presentación, perdón, tiene la siguiente estructura. Voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a mostrar los objetivos del trabajo, también voy a explicar un poco la metodología y al final pues me voy a centrar en los resultados principalmente y para finalizar las conclusiones. Bien, y yo quiero contarles que esta idea, ¿no? De poder entender la realidad sobre el programa Juntos nace principalmente de la teoría de tres autores principales, ¿no? La primera es Naila Kleber, la segunda es Silvia Chan y la tercera es Maxime Molyneux. Lo importante es que de estas autoras nos dan explicando un poco, proponen entender las relaciones de género, la pobreza y la desigualdad en conjunto. Entonces, Naila Kreber nos propone entender que la pobreza no solamente debe entenderse como un estado, sino también como un proceso, porque ella explica que hombres y mujeres experimentan la pobreza eh, de diferentes maneras, es decir, los cambios económicos afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres, y estas desigualdades se perpetúan o se transforman, ¿no? Otro aporte importante que nos da este autor es el concepto de la interseccionalidad, que es importante este concepto porque nos va a ayudar a entender cómo las mujeres están enfrentando las desigualdades simultáneamente por su género, por su condición indígena y por su pertenencia territorial. También otro concepto innovador y que nos parece interesante es poder cuestionar el concepto de la feminización de la pobreza que se suele utilizar en los proyectos de desarrollo. Esto significa, ¿no? Entender que las mujeres Aguajún, Wampis, de la región Amazonas, las mujeres quechuas, están pues asumiendo nuevos roles económicos, políticos, y esto va modificando las nociones tradicionales de roles, ¿no? Y va cuestionando eso. Y por otro lado,
entender también que los procesos de empobrecimiento y las estrategias de supervivencia, ¿no? Ante esta situación, pues las mujeres suelen asumir otro tipo de rol para la supervivencia familiar. A esto se suman los estudios que realiza Chan y quien señala que actualmente existe una tendencia donde se tiende a feminizar las responsabilidades para hacer frente a la lucha contra la pobreza dentro de las políticas y del desarrollo, ¿no? Asimismo, esta idea se reforza con el estudio de Maxine Molyneux, quien expresa, ¿no?, que ella hace un estudio en Latinoamérica y ella señala que el feminizar las responsabilidades de los cuidados, de las tareas domésticas, es una aplicación muy útil dentro de las políticas y es una práctica muy común que se está utilizando para sacar a los hogares de la pobreza, ¿no? Entonces, bajo esa mirada es que se pretende, empezamos a preguntarnos si esto se estaría dando en el programa Juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa Juntos es la política social más representativa del país y que a través de las mujeres, es decir, de las madres usuarias, es que ellas tienen que cumplir con ciertas corresponsabilidades que designa el programa. Y estas responsabilidades están designadas tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito educativo, ¿no? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, que son las mujeres las que tienen que llevar a los hijos menores a los controles de salud, asimismo tienen que garantizar la asistencia escolar, la matrícula, la asistencia a las reuniones, ¿no? Y con la finalidad de que luego el programa Juntos, al ver que la madre cumple con las responsabilidades, pues ellas puedan recibir el incentivo monetario que es de 200 soles cada 2 meses. Entonces, bajo esta mirada es que el objetivo principal es analizar cómo el programa Juntos, perdón, cómo se están dando las transformaciones de relaciones de género a causa de la aplicación del programa Juntos. Para ello, hemos planteado como primer objetivo analizar la política pública para entender cómo concibe el programa estas relaciones de género. Como segundo objetivo es caracterizar este contexto sociocultural en que se desenvuelven las familias del programa. El tercer objetivo es describir cuáles son los discursos, estas relaciones que se dan entre las familias, entre los actores, por ejemplo, que son los promotores, también los promotores de las instituciones educativas, de las instituciones de salud, ¿no? Y de todos los actores que participan dentro de la dinámica de Juntos. Y el objetivo 4 es determinar cuáles son esas estrategias que las mujeres están utilizando para conciliar pues, su participación dentro de las actividades del hogar, su inmersión en el mercado de trabajo y a la vez cómo es que están manejando con las corresponsabilidades del programa Juntos. Para ello, para cumplir con esta investigación, se ha propuesto tratar esta investigación desde un enfoque cualitativo, ¿no? A través hemos realizado nuestras principales técnicas de levantamiento de información, han sido las entrevistas etnográficas y los grupos vocales, ¿no? Las entrevistas han estado enfocadas principalmente en las usuarias del programa Junto, en las autoridades locales, que pueden ser, que han sido, por ejemplo, para el caso de la zona indígena, que es la zona norte, Aguajún Huampis con los apus, y para el caso de la zona quechua, que está más con los presidentes de las comunidades. También se han realizado entrevistas a los profesionales de los centros de salud, de los centros educativos, y para complementar y triangular la información, pues hemos creído conveniente realizar entrevistas tanto a los gestores locales que tienen contacto directo con las usuarias y así como también a los jefes territoriales de las 2 unidades que se encargan de dirigir el programa en la región. Bien, como ya mencioné, este estudio se realizó el trabajo de campo en los meses de mayo y en los meses de agosto, ¿no? Hemos recorrido las provincias de El Cenepa, el Río Santiago y Nieva. También la provincia de Imasa, que pertenece al distrito
el distrito de Bagua, también hemos hecho los distritos de Valera, San Carlos, San Cristóbal, Trita, y para la zona sur, ¿no? Que implica Chachapoyas, Huancas y La Jalca. No sé si ustedes pueden verificar en el mapa que estoy presentando, la zona norte, que implicaría Condorcanqui y Bagua, es la zona en donde se concentran las comunidades Aguajún Huampís de la región de Amazonas. Y en los territorios de las provincias de Bongara, Chachapoyas y Luya es donde se encuentran distribuidas las comunidades quechuas que se encuentran en estos territorios. Entonces, esa ha sido la distribución. Dentro de los principales resultados que hemos encontrado, bueno, alcanzar, ¿no? Como un dato de alcances, señalar que en el departamento de Amazonas, el programa Juntos tiene hasta el momento, ¿no? Hasta la última revisión que realizamos en julio del 2025, el total de hogares afiliados de 33.721 hogares afiliados. Entonces, ¿cómo fue esta caracterización del territorio o de las usuarias a que realizamos las entrevistas? Primero, un tema muy importante que hay que aclarar es acerca del idioma, ¿no? Por ejemplo, en la zona quechua que yo mencioné, ¿no? que comprende los distritos de Bongará, Chachapoyas y Luya, la población en su mayoría habla español, ¿no? Sin embargo, en la zona que pertenece a la zona norte, que serían las comunidades de Guajún Huampís, que están distribuidas entre los distritos de Condorcanqui y Bagua, eh, la mayoría de las mujeres es verdad que son bilingües. Ellas sí nos entienden el español, pero prefieren expresarse en su lengua materna. Esto es estratégico, para lo cual nosotros sí hemos tenido que trabajar con traductores, ¿no? Porque ellas prefieren expresarse en su lengua materna. Con decir del total de las entrevistadas, y es más, profundizando, ¿no? Con los actores en el territorio, podríamos decir que en un 70%, tanto en los distritos de Condorcanqui como en Bagua, las mujeres prefieren expresarse en su lengua materna. Ellas entienden el español, pero se expresan en su lengua. Sobre el rango de las mujeres que son usuarias del programa, tenemos mujeres que van de 19 a 60 años en su mayoría, ¿no? Pero la mayor concentración digamos, el grueso de las edades de mayores usuarias que nosotros hemos notado que se encuentra entre el grupo de 30 a 40 años. Respecto al número de hijos, se podría decir que hay diferencias en la zona quechua, en la zona sur, que hace referencia a las comunidades quechua, como en la zona norte, que hace referencia a las comunidades Aguajún Huampís. Por ejemplo, en las comunidades Aguajún Huampís, el número de hijos tiende a ser en promedio, tienden de hasta 8 hijos. En cambio, a diferencia que en las localidades quechuas, el número máximo de hijos que suelen tener no pasa de 4, ¿no? Es decir, los hogares van de 2, de 3 a 4 hijos. Una caracterización sí que es común en todas las provincias es que la mayoría de las mujeres no logró culminar la educación básica regular completa. También hay diferencias respecto al acceso al territorio, ¿no? A la parte norte, sobre todo en las comunidades Huampís, el acceso prácticamente en un 99% implica un acceso fluvial. Para el caso de las comunidades Aguajún, el acceso podríamos decir que está dividido entre 50% de manera fluvial y 50% de manera terrestre. En cambio, para las comunidades ¿Tiene de soya? la parte sur, el acceso simplemente sería terrestre. Bueno, el 90%, otra característica de estos territorios es que el 90% de las usuarias entrevistadas no cuentan con un teléfono móvil para poder comunicarse. Respecto a la economía, la principal actividad económica en ambos territorios es la agricultura. Hay una bastante prevalencia que se ha notado, es acerca de que las comunidades Aguajún Huampís, las familias subsisten del bosque, ¿no? Ese es el principal
el medio de subsistencia, ¿no? Es verdad que las mujeres sí intentan introducirse al mercado para generar, ¿no? Sin embargo, presentan limitaciones, ¿no? Dentro de estas limitaciones que nosotros hemos podido encontrar, se encuentran, por ejemplo, el acceso, ¿no? Y los precios altos para el traslado, sobre todo en las comunidades donde tienen que trasladarse de manera fluvial. Entonces, esto genera limitaciones. Incluso dentro de las comunidades Awajún que tienen que trasladarse de manera terrestre, también los precios son altos, ¿no? Y eso hace pues que no pueda compensar el traslado y con las ganancias que puedan obtener. Respecto a las relaciones de género, lo que se ha encontrado es que las actividades domésticas recaen exclusivamente sobre las mujeres, ¿no? Y que esto no excluye, y esta actividad no las excluye de las labores agrícolas, ¿no? Incluso las mujeres actualmente son tratadas como bienes de intercambio económico. Nos han mencionado mucho sobre, por ejemplo, sobre todo en los altos índices de violencia que hoy podemos notar en estos territorios. eh, Muchas veces las autoridades locales suelen, al no encontrar justicia, suelen solucionar los problemas internos a través de dinero, ¿no? Es decir, hacen un intercambio económico. En su mayoría de las entrevistas, también las usuarias han señalado que las tomas de decisiones dentro del hogar, pues las realiza el esposo, ¿no? Sin embargo, también se registraron casos, sobre todo en las parejas más jóvenes, donde nos cuentan, pues, que las decisiones se realizan de manera compartida. Bueno, también hemos encontrado dentro de eh, de estos resultados, efectos no esperados eh, en el caso del programa. Por ejemplo, uno de los efectos no esperados y que fue bastante sorprendente es la estigmatización y el hostigamiento por parte de la comunidad y de manera colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las usuarias nos comentaban que muchas veces los docentes, sus autoridades locales, ¿no? Como ellos lo suelen llamar su APU, ¿no? Muchas veces son hostigadas cuando van a cobrar, ¿no? Dice, por ejemplo, ellos nos contaban un caso, ¿no? Em, en una frase que nos llamó mucho la atención fue, como si hubiesen trabajado, cobran juntos. Dice que es una de las frases que ellas suelen escuchar cuando van a retirar el dinero, ¿no? Incluso para pagar, por ejemplo, las cuotas dentro de su comunidad, siempre las llaman por altavoz, ¿no? Sobre todo las mujeres de juntos que tienen que pagar las cuotas dentro de la comunidad. También nos comentan que les dicen, ¿no? Que son hijos de gobierno, incluso nos dicen que en las propias reuniones, ¿no? Los mismos docentes las obligan, ¿no? Y les dicen que tienen que pagar su derecho a la PAFA, ¿no? Tienes que pagar tu colaboración, tienes que pagar Caliwarma, ¿no? Y que para eso tienes el programa. Entonces, eh, incluso, ¿no? Nos comentan, por ejemplo, que eso es dentro de la comunidad. Y dentro de sus hogares, pues lo que hace el programa Juntos es que muchas veces los esposos se deslindan de las responsabilidades económicas parentales, ¿no? Ya nos comentaban que los esposos, les suelen decir cuando ellas, no sé, tienen alguna emergencia económica y le piden a su esposo que por favor les ayude para poder comprar, no sé, ya sea la ropa o la medicina del hijo. Nos comentaron, dice que sus esposos les suelen decir, a ti te dan juntos, con eso manténlo, ¿no? Para eso te dan juntos. Si necesitas algo, tienes que comprar con ese beneficio. También otro de los efectos no esperados es que, por ejemplo, las largas distancias que tienen que trasladarse para realizar el cobro del incentivo. Sobre todo esto se visibiliza en la zona Huajún Huampís. Entonces, muchas mujeres incluso nos cuentan que como ya les comenté, las vías de acceso, el trasladarse dentro de esos territorios tiene un alto costo económico para estas familias. Entonces, muchas mujeres nos comentan que el día que van a realizar los pagos, tienen que levantarse a las 3 de la mañana para que puedan caminar de 4 a 5 horas hasta llegar al lugar donde sí
donde sí puedan encontrar un agente y retirar el dinero, ¿no? Como ya les comentaba, ¿no? En estos territorios no existen, las mujeres no cuentan con teléfonos móviles. No es porque no tengan el acceso a estos dispositivos, sino más bien tiene que ver con que en el territorio no existen redes de Internet, ¿no? Incluso cuando nosotros estuvimos en el mismo territorio, estuvimos varios días incomunicados porque no tenemos acceso al Internet, solamente en lugares estratégicos. También, por ejemplo, las usuarias están expuestas a situaciones en las que deben aceptar las normas que impone el mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ellas nos contaban que muchas veces cuando ellas van a cobrar, como ya están, como son reconocidas en estos lugares, que son pocos, cuando ellos van a cobrar el incentivo, aprovechan para comprar los productos básicos de la canasta regular. Y ese día, sí, ellos nos comentan que se encuentran con un alza de precios de los productos. Entonces, muchas veces, el día exacto en el que van a comprar, encuentran que los productos de la canasta básica regular con altos precios, ¿no? Entonces, esta situación se da especialmente en las zonas Aguajún-Guapis, ¿no? Incluso nos dicen que ellas, para compensar esta situación, porque al parecer es recurrente, muchas veces ellos aprovechan en ese traslado para llevar sus productos a estas zonas y vender, y así no generar pues gastos adicionales que ya implica el traslado, y de esta manera aprovechar también para generar más ingresos. Sin embargo, cuando me refiero a que ellas se ven expuestas a aceptar las situaciones de las normas del mercado, que incluso ellas tienen que revender sus productos porque las personas no le compran los productos a precios justos, ¿no? Y muchas veces ellas nos comentan que tienen que vender en las condiciones de los compradores, ¿no? Y que nunca encuentran el equilibrio de justicia. También otro de los resultados que nos pareció muy interesante es que Giselle, para 2 minutos muchas más, de por las, favor. bien, Gracias. para muchas de las mujeres, de las usuarias, ¿no? Punto significa el inicio de la relación con el dinero, sobre todo en las personas en el grupo de edad de 38 a 60 años, ¿no? Un espacio en el que ellas nos comentan, pueden tomar decisiones, pueden tomar especialmente para el gasto, ¿no? Y a raíz de esta relación nos comenta que ellas han incrementado su capacidad de agencia. También otro resultado interesante es que el programa Juntos ha permitido que más mujeres accedan al documento nacional de identidad, también marca una relación comunidad-Estado, se ha construido la subjetividad de la importancia de la salud y la educación, esto ya está claro en las comunidades. Entonces, a manera de conclusión, y ya para cerrar, hemos encontrado dos conclusiones importantes. Primero, que hemos denominado continuidades de desigualdad. Primero, hay que señalar que el programa Juntos refuerza los roles tradicionales de género que existen, ¿no? Las mujeres siguen siendo las principales responsables del hogar y del cumplimiento de las corresponsabilidades, con lo cual se incrementaría su horas de trabajo, ¿no? Y las tareas que tienen que realizar durante el día. Persiste la asimetría en las tomas de decisiones dentro del hogar y se observan efectos no esperados como la estigmatización y la sobrecarga femenina. Y la otra conclusión importante es las transformaciones y la agencia femenina, ¿no? Se generan nuevos espacios de decisión y autonomía en el uso de los recursos. Las mujeres están interesadas en desarrollar estrategias de liderazgo y negociación porque son críticas de esta situación y especialmente las más jóvenes. Y pues estas transformaciones son graduales y diversas, marcadas sobre todo por las tensiones entre la tradición y el cambio. Y bien, y para finalizar quería compartir algunas de las imágenes que forman parte del trabajo. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Magíster. Gracias por la presentación. Gracias a todos también por la predisposición a ser parte de estos procesos de aprendizaje y sobre todo compartir e inspirar para poder investigar
Agradecemos a todos los asistentes, al igual que nuestros ponentes. En el chat ya está publicado el link de la asistencia. Por favor, registrarse y tener en cuenta, según las indicaciones de la organización, es importante que puedan validar su asistencia. Es por eso que es necesario también completar el formulario que tenemos en el chat y recuerde que se otorga la constancia como participante al menos al momento de asistir al 30% de las diferentes actividades. Son 15 actividades y el registro de la asistencia es importante para poder constatar y validar este proceso. También les mencionamos que la asistencia siempre se va a ir registrando a cierre de cada sesión. Dando esas indicaciones mientras que lo van desarrollando, damos una vez más las gracias, en este caso, a nuestros tres investigadores que han ido compartiendo, al doctor Raúl, a la doctora Olga y también la magíster Lizeth. Es importante rescatar, y para ir cerrando también, si es que hay alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat, y si no, vamos dando las últimas reflexiones breves sobre esta jornada. Es importante que la investigación en las ciencias sociales nos recuerden que el desarrollo no solamente se mide a través de cifras, sino también a través de capacidades que integren culturas, sociedades, valores y aprendizajes comunitarios. Es así como hemos visto incluso en las fotografías que la magíster Lizeth nos ha ido compartiendo el resultado de este trabajo. Incluso algunos insights que hemos visto en estas tres investigaciones que nos ayudan a tomar decisiones para gestionar de mejor forma estos saberes ancestrales. De esta forma nace un conocimiento vivo, fortalece la identidad y abre caminos hacia la inclusión en temas culturales, sociales e incluso educativos que nos permite generar una oportunidad para nuestra ciudadanía. Si no hay alguna pregunta, podemos dar ya el cierre y recordarles que la Red Peruana de Universidades está en esta semana contribuyendo al conocimiento y sobre todo al desarrollo de la academia. Esta ha sido la Mesa de Investigadores Ciencias Sociales número 3 y los invitamos a ser parte también de las diferentes mesas de investigadores. Volvemos a compartir también el enlace de la asistencia para que todos puedan acceder a ello. Muchas gracias con todos los participantes y con nuestros expositores, investigadores de renombre de las diferentes universidades. Estaremos compartiendo más conocimiento en las diferentes mesas. Muy buenas noches con todos.